Imagina esto, un estadio lleno, con más de 200.000 personas en silencio absoluto, un país entero creyendo que ya son campeones y de repente el mundo se congela. Un solo gol cambia todo. Eso pasó y no una vez. Cada mundial tiene su propia locura, pero vamos desde el principio. El primer campeón. Todo comenzó en 1930, en Uruguay. Era el primer mundial de la historia y los anfitriones llegaron hasta la final. Su rival fue Argentina. El partido fue intenso y muy disputado. Argentina incluso llegó a estar arriba en el marcador, pero Uruguay remontó y terminó ganando 4-2. Así se convirtió en el primer campeón mundial. En este mundial solo participaron 13 selecciones, ya que el viaje era muy largo y muchos equipos europeos no quisieron viajar hasta Uruguay. Fue un torneo muy americano en su mayoría, pero fue el inicio de una historia, donde Lucien Laurent marcó el primer gol. El primer gran imperio. Italia ganó su primer mundial en 1934, organizado justamente en Italia. En la final derrotó a Checoslovaquia por 2-1 en tiempo extra. 4 años después, en 1938, el torneo se celebró en Francia y sí, Italia volvió a ganar. Esta vez venció a Hungría por 4-2, 2 mundiales seguidos, algo que en aquella época parecía imposible. El Mundial de 1934 no fue solo fútbol, estuvo mezclado con política fuerte. Italia se encontraba bajo el gobierno de Benito Mussolini. Se dice que el régimen usó el Mundial como propaganda para demostrar la fuerza del país. El de 1938 no fue muy diferente, estuvo muy ligado a la política. Europa estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial y el ambiente ya era muy tenso. Por primera y única vez en la historia, 2 Copas del Mundo consecutivas desaparecieron del calendario. El fútbol quedó en silencio mientras el mundo estaba en guerra. Tuvieron que pasar 12 largos años entre el Mundial de 1938 y el de 1950 para que ese balón volviera a rodar. En 1950 se disputaba el campeón del mundo en Brasil, una final contra Uruguay. Brasil ya había preparado la celebración. Los periódicos habían impreso titulares de campeón. Más de 170.000 personas llenaban el Maracaná. Pero a falta de pocos minutos, Alcides Gilla hizo lo imposible. Uruguay ganó 2-1 y el estadio más grande del mundo quedó completamente en silencio. Había nacido el Maracanazo, una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Años después, dicho futbolista dijo una frase legendaria: solo 3 personas han silenciado el Maracaná, el Papa, Frank Sinatra y yo. En 1954, en Suiza, Alemania Occidental llegó a la final contra la poderosa Hungría, que era la favorita, la cual comenzó ganando 2-0 antes de los 10 minutos. Pero Alemania se negó a rendirse, contra todos los pronósticos remontó el partido y protagonizó el famoso milagro de Berna. Se dice que una de las claves de la remontada alemana fue el uso de las botas con tacos intercambiables, que le dieron ventaja bajo la lluvia en la final. El rey de los mundiales. Brasil ganó su primer mundial en 1958, en Suecia. Derrotó al anfitrión por 5-2. Ese torneo también presentó al mundo a un joven llamado Pelé. Tenía apenas 17 años. Se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia. Un chisme interesante. En este mundial, Jos Fontaine marcó 13 goles en un solo mundial, un récord que nadie ha podido superar hasta el día de hoy. 4 años después, en 1962, en Chile, Brasil volvió a ser campeón. Ganó la final, 3-1 frente a Checoslovaquia. En este año ocurrió el partido más violento de los mundiales. Fue el encuentro entre Chile e Italia. Fue tan brutal que terminó siendo conocido como la Batalla de Santiago. Hubo golpes, patadas, expulsiones y hasta intervención policial dentro del campo. Este partido ayudó a impulsar las tarjetas rojas y amarillas en el fútbol moderno. Inglaterra, en 1966, organizó un mundial y lo ganó. Su primer y única Copa del Mundo. En este mundial ocurrió el famoso gol fantasma. Fue en la final Inglaterra contra Alemania Federal. En el tiempo extra, el inglés Geoff Hurst disparó la pelota, pegó en el travesaño y cayó cerca de la línea. El árbitro dudó y después de consultar contó gol. Hasta hoy sigue siendo discusión. ¿Entró o no entró? En 1970, en México, llegó una de las selecciones más admiradas de todos los tiempos, Brasil, que derrotó a Italia 4-1. Muchos historiadores consideran a ese Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostao y Rivelino como el mejor equipo que ha jugado en un mundial. En 1974 volvió a ganar Alemania en una final contra el polémico Países Bajos. Argentina ganó su primer mundial en 1978. El torneo se celebró en Argentina. La final fue contra Países Bajos. Los argentinos ganaron 3-1 en tiempo extra. En 1982 se celebró en España este mundial, disputándose una final entre Italia y Alemania, donde un 3-1 llevó a Italia a levantar la copa nuevamente. Pero este mundial no estuvo exento de polémicas.
En el partido de Alemania Occidental contra Austria, ambos equipos descubrieron el resultado específico para pasar a la siguiente fase y dejar fuera a Argelia. Tras un gol alemán, prácticamente dejó de jugarse. El escándalo fue tan grande que la FIFA tuvo que cambiar las reglas de los mundiales para evitar que algo así volviera a pasar. Número 2. El héroe italiano Paolo Rossi había regresado recientemente tras una suspensión relacionada con el escándalo de apuestas conocido como Totonero. Mucha gente pensaba que no estaba en forma para jugar un mundial, pero ocurrió algo increíble. Hat-trick contra Brasil, doblete en semifinales, gol en la final. Terminó siendo campeón, máximo goleador y mejor jugador del torneo. Número 3. La expulsión de Maradona. En la segunda fase, Argentina se enfrentó a Brasil. Frustrado por el resultado, el joven Maradona fue expulsado tras una fuerte patada a Joao Batista. En México se celebró el Mundial de 1986. El Estadio Azteca fue el escenario de los momentos más icónicos del torneo. En los cuartos de finales, en un partido entre Argentina e Inglaterra, ocurría la famosa mano de Dios. Maradona saltó junto al arquero inglés y empujó la pelota con la mano hacia la portería. El árbitro no vio la infracción y validó el gol. Después del partido, Maradona dijo que había sido marcado un poco con la cabeza y otro poco con la mano de Dios. Apenas 4 minutos después de la mano de Dios, Maradona tomó la pelota en su propio campo. Dejó atrás a varios jugadores ingleses y marcó uno de los goles más espectaculares jamás vistos en una Copa del Mundo. Años después, fue elegido por votación de la FIFA como el gol del siglo. Argentina levantó la copa en una final contra Alemania Occidental, ganando 3-2, y Diego Armando Maradona fue el mejor jugador del Mundial. El Mundial de Italia de 1990 fue muy diferente a los anteriores. Hubo menos goles, más partidos cerrados y varias historias que marcaron para siempre la historia del fútbol. La final más polémica. Alemania Occidental contra Argentina. El único gol mediante un penal muy discutido señalado a pocos minutos de la final. Muchos aficionados argentinos siguen considerando aquella decisión arbitral una de las más polémicas de las finales mundialistas. La primera expulsión en una final. Argentina terminó la final con 2 jugadores expulsados. Fue la primera vez en la historia que un futbolista veía la tarjeta roja en una final. Si pensabas que la buena racha de Brasil había terminado, pues no. En 1994 en Estados Unidos venció a Italia por penales después de empatar 0-0. Pero no todo fue alegría. En este mundial ocurrió la tragedia de Andrés Escobar. Durante el partido Colombia contra Estados Unidos, el defensor colombiano Andrés Escobar marcó un autogol accidental. Colombia quedó eliminada del torneo. Lo más impactante ocurrió después. Días más tarde, Escobar fue desvivido en su país. Uno de los momentos más polémicos fue la expulsión de Diego Armando Maradona del Mundial tras dar positivo en un control antidopaje. Francia fue el anfitrión del Mundial en 1998, ganando por primera vez 3-0 contra Brasil. Y nació una nueva estrella del fútbol, Zinedine Zidane, marcando 2 goles de cabeza. Brasil era la favorita para ganar el Mundial. Pero algo ocurrió con Ronaldo Nazario, que tuvo que salir a mitad del partido, lo que provocó que Brasil no ganara ese Mundial. Pero Brasil no se rindió. En el año 2002 se celebraba el Mundial en Corea del Sur y Japón. Después de años de lesiones graves en la rodilla, muchos pensaban que la carrera de Ronaldo estaba terminada, pero ocurrió algo inesperado. Marcó 2 goles en la final contra Alemania y Brasil consiguió su 5º Mundial. En el 2006, Alemania fue la anfitriona. La final se disputó entre Francia e Italia. Cuando el partido iba 1-1, Zinedine Zidane le dio un cabezazo a Marco Materazzi. Zinedine fue expulsado en su último partido como profesional y le dio una ventaja a Italia, que terminó ganando en penales. En el 2010, el Mundial se celebró en Sudáfrica. España llegó a la final contra Países Bajos. Fue un partido muy cerrado, tan cerrado que necesitó tiempo extra, y entonces apareció Andrés Iniesta. En el minuto 116 marcó gol y España ganó 1-0 y consiguió el primer Mundial de su historia. El 7-1 histórico. En el Mundial del 2014, celebrado en Brasil, fue uno de los más traumáticos para los brasileños. En la semifinal de Brasil contra Alemania, fue una de las derrotas más duras de la historia del fútbol. En apenas unos minutos, Alemania ya iba ganando 5-0. El estadio quedó en silencio. Al final, el partido terminó 7-1 y Alemania pudo disputar la final contra Argentina. Y así fue, la final se disputó entre Argentina y Alemania, ganando Alemania 1-0 en una final muy reñida. Lionel Messi no pudo levantar ese año la copa, pero fue nombrado como el mejor jugador de la FIFA. Rusia abrió sus puertas para el Mundial del 2018, donde Francia se consagró como campeona del mundo, disputando la final contra Croacia, ganando 4-2, siendo Kylian Mbappé con solo 19 años el líder del equipo. Y llegó Qatar en el 2022 con una final de infarto, dicho por algunos como la mejor final de la historia moderna. Argentina ganaba 2-0. Francia empató en minutos gracias a Mbappé. Messi volvía a adelantar a Argentina, pero Francia no se rindió y llegaron a penales, donde Emiliano Martínez logró paradas decisivas, coronando a Argentina como la actual campeona del mundo, y Messi por fin logró levantar la codiciada copa. Resumen final.
Hasta hoy, los campeones del mundo han sido Brasil con 5 títulos, Alemania con 4, Italia con 4, Argentina con 3, Francia, Uruguay con 2, Inglaterra y España con 1. Millones de jugadores han soñado con levantar la Copa del Mundo, pero solo estos países han logrado hacerlo. Y quién sabe, tal vez en el próximo Mundial, en este año, veamos una nueva nación unirse a esta lista exclusiva. Si te gustó este recorrido por la historia de los campeones del mundo, deja tu like y suscríbete al Chisme de la Historia. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál crees que fue la mejor final de todos los tiempos? ¿Argentina contra Francia en el 2022? ¿Brasil contra Italia en el 1970? ¿O tienes otra favorita? Te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo Chisme Histórico. Bye.